Bueno, vamos a... Para retomar un poquito lo que vimos en la última clase, yo les hablé de las formas de regir el sindicalismo. Esto no es una cuestión que ni que los estados se hayan puesto de acuerdo, ni digamos, alguna situación, digamos, de esa naturaleza. Pero sí, de alguna forma, los países se copian legislación unos a otros. Por ejemplo, si ustedes ven la legislación sobre partidos políticos, se parece mucho, si no la forma propiamente, las instituciones que se han venido creando a nivel general, ¿verdad? Por ejemplo, el financiamiento de los partidos no es una cuestión que se lo han inventado en Guatemala, apareció en Europa, ¿verdad? O sea, fue una figura que se trajo de por allá, con ciertas explicaciones, pues, ¿verdad? Pues igual en el caso de la sindicación, digamos, algunos países van tomando modelos de otros que tienen más experiencia. Y entonces, digamos, está la orientación de la sindicalización obligatoria y la sindicalización voluntaria. Vimos que en el caso de Guatemala seguíamos una sindicalización voluntaria, ¿verdad? Que, por ejemplo, no está prohibida, no es la palabra que se prohíba, pero al decir que tal, tal cláusula, si se contempla en un documento, no es válida, es porque no se le va a dar luz verde, pues prácticamente si apareciera en un pacto colectivo y eso fuera cuando va al ministerio, el ministerio pide a las partes que la quiten, ¿verdad? Y digamos, si hablamos de la cláusula de exclusión por separación, no existen las condiciones para poder decir que eso pueda ser un caso tampoco, porque en la legislación guatemalteca los casos de despido o de terminación de los contratos de trabajo sin responsabilidad del patrono están señalados porque se han cometido ciertas causales que están en el artículo 77. Y esa no está entre el artículo 77, ¿verdad? Cualquier causal que se ponga y no está en la ley ordinaria se tiene por no puesta. Entonces, no podría tener vigencia esa. Sin embargo, hablamos de la cláusula de exclusión de preferencia, que en algunas ocasiones, bajo ciertas figuras, sí se ve, ¿verdad? Se ha visto en algunos casos, ¿verdad? Es una forma de ir permeando la situación a manera de que el trabajador vea que es más conveniente estar afiliado a un sindicato, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es la intención de las cláusulas de exclusión. Y la sindicalización voluntaria, pues pretende dar una perspectiva de mucha libertad, ¿no? Que en la práctica, los que hemos estado cerca de eso, sabemos que no es así. Luego, la sindicación vertical, en la que yo les comentaba, por ejemplo, que el Estado toma una participación un poquito directa en ciertas cosas de los sindicatos. Y aquí solo se hizo sentir eso, por lo menos en mi experiencia, en 1982 a 1985, que estábamos bajo, digamos, en un gobierno de facto, ¿verdad? Y en buena medida, en buena parte de eso, pues no se podía, digamos, hacer ni asamblea ni nada por el estilo. Entonces había muchas cosas que tomaba la atribución el ejecutivo de decidirlas, ¿verdad? Y la sindicación o sindicalización horizontal, pues es aquella donde no hay mayor participación del Estado en cuestiones de los sindicatos, o sea, trata de mantenerse al margen, ¿verdad? En cuanto a la sindicalización única, yo les comentaba que antes de 1983 que se dio la supresión de esa parte que yo les leí,
Guatemala estaba orientada a una sindicalización única, ¿verdad? Porque por lo menos en aquel momento nunca se veía de que en tal empresa, en tal lugar, existieran más de un sindicato. Y era con base en lo que yo les estaba comentando, ¿verdad? No había la situación. Sin embargo, aparece la figura esa en 1983, cuando se suprime el, el derecho que tenía el ministerio de limitar la, el reconocimiento de sindicatos, ¿verdad? Como justificación en aquel momento se habló eh, como justificación en aquel momento se habló de, de que, digamos, por recomendación de la OIT se había hecho, porque la OIT consideraba que eso era, digamos, una norma que limitaba la, digamos, libre sindicalización. Y llama la atención, pues, porque un gobierno de facto vino a tomarlo en cuenta. Y Guatemala había tenía tanto tiempo de estar con esa norma y nunca se había preocupado en modificarla, ¿verdad? Porque seguía una tendencia política. Sin embargo, con esto, pues, no puede decir uno, digamos, les recomendaron eso y ellos lo vieron como algo conveniente o se sacaron de la manga la recomendación. Pero el hecho es que la pretensión era debilitar al sector laboral porque cuando, digamos, hay una situación de, de los trabajadores, por ejemplo, que están en un frente, es más fácil o más conveniente a nivel del lado patronal dividirlos, porque de esa forma pues se les debilita, ¿verdad? Esa es la idea que se percibe ahí, ¿verdad? Y entonces Guatemala se convirtió en un país que tiene una sindicación plural, con el cambio siguiente. Hasta, digamos que la constitución actual, digamos, los trabajadores del Estado no podían sindicalizarse. O sea, no tenían el derecho de sindicalización los trabajadores del Estado. Y entonces, con la constitución actual lo lograron, y entonces la pluralidad que el crecimiento de sindicatos se da dentro del Estado, porque se da después de la constitución, se da una tendencia de perseguir a los sindicatos del sector privado, ¿verdad? Casi los han diezmado. En la actualidad es rara la empresa donde se habla de un sindicato que se ha mantenido, ¿verdad? Entonces, la mayoría de sindicatos del sector privado, una gran cantidad desaparecieron. Aparecieron los sindicatos del sector público, que son los sindicatos que en la actualidad hacen más protagonismo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde aparecen ministerios o dependencias donde ya no se conforman con un sindicato, sino que hay un montón de sindicatos, ¿no? Pero no fueron los trabajadores los que propiciaron eso, sino precisamente las autoridades de gobierno que le dieron una orientación diferente. Entonces, cuando se cuestiona eso, yo les digo, eh, la mayoría de trabajadores no conocen la historia. Yo sí la conozco y por eso les digo, digamos, las autoridades de gobierno fueron las que propiciaron esa situación, ¿verdad? Que no es nada conveniente para el Estado. Tener, qué sé yo, 50, 100 sindicatos en un ministerio y que un montón de gente utilice licencias a tiempo completo con goce de salario y otro montón de cosas, ¿verdad? Porque todos los sindicatos, aunque sean chiquitos, toman los mismos derechos de los grandes, porque les corresponde. Entonces, esas son las situaciones que se dan de ese tipo de orientación. Yo les comentaba de la Corporación del Trabajo que se ha dado esas figuras más en España, en Portugal, también se dio en Italia, en la época de Benito Mussolini. Fue tan fuerte la presencia de ese tipo de organización que en la época de Benito Mussolini las, eh, los grupos corporativos de trabajadores y patronos
y representantes del Estado emitían disposiciones casi como que fueran un congreso. O sea, regularon muchas cuestiones laborales, ¿verdad? No tenían una orientación en Italia de tipo laboral, tenían una orientación de tipo conservador, porque el fascismo no es la protección de las corrientes de izquierda, sino de derecha, de la parte de la aristocracia, ¿verdad? Entonces, pero ahí aparece esa figura. Cuando yo les hablé de la improcedencia de las organizaciones sindicales, les hice referencia que el artículo 206 habla de trabajadores o patronos o personas de profesión o oficio independiente. O sea, hacia la separación. O son de una categoría o son de otra. En Guatemala se conoce nada más la experiencia de que por los años 85, 86, por ahí aparecieron en una forma fuerte las organizaciones solidaristas, que pretendía un movimiento que pretendía que tener que se le reconocimiento como que fueran sindicatos, ¿verdad? Pero las protestas a nivel general fueron, que ahí sí que tuvieron eco y nunca se les hizo caso, nunca se les consideró porque ellos siempre dentro de la asociación tienen representantes patronales y representantes de los trabajadores. Entonces, por lo menos en la legislación actual está descartada la posibilidad de que hayan organizaciones mixtas. Luego regresando un poquito a lo que vimos anteriormente, vimos una clasificación de los sindicatos de acuerdo a la ley, y entonces ahí según el lugar que tiene su asiento el sindicato, se puede ser sindicato agrícola o sindicato urbano, ¿verdad? Y según el objetivo, el objeto que los integra, digamos, pueden ser sindicatos de empresa. Yo les comenté que hay sindicatos que caen dentro de la calificación casi de sindicatos de empresa, pero que son sindicatos de centro de producción determinado. Cuando una empresa, por ejemplo, tiene diferentes centros de producción en todo el país. Y les comento, por ejemplo, la Pepsi-Cola, ¿verdad? La Pepsi-Cola tiene un centro de producción en la capital, tiene otro en la costa sur, me imagino que es en Mazatenango, por ahí, o en Reo, tendrá otro en la parte norte, tendrá otro de repente en la área de Petén, posiblemente. Entonces a los trabajadores no les conviene hacer sindicatos de toda la empresa porque están totalmente vinculados. Los de un centro de producción están desvinculados de los de otros centros de producción. Entonces, la ley les permite hacer sindicato de su centro de producción determinado. Imagínense, centro de producción central de la Pepsi-Cola con asiento en el departamento de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? O de otro lugar. Entonces, eso lo hacen para fines también de negociación. Cuando veamos los pactos colectivos, vamos a entender por qué a esos sindicatos les conviene más hacerlo de esa manera, ¿no? Y están los sindicatos de industria que abarcan a trabajadores de una actividad, de una industria, ¿verdad? Sin embargo, aquí les aparece otra clasificación y es por su conducta que llevan, la conducta pública que llevan los sindicatos. Esta es una clasificación, yo no les puedo decir doctrinaria, pero que se conoce a nivel de digamos, la teoría del derecho de trabajo, lo que los teóricos del derecho de trabajo, digamos, aclaran esta clasificación, pero no es una clasificación técnica que han hecho los estudiosos. No, esta clasificación proviene de la calificación que se hace en un sindicato con otro, ¿verdad? Ustedes saben que los sindicatos como representación de personas van a tener diferentes tipos de conductas. Posiblemente van a haber sindicatos más beligerantes,
posiblemente van a haber sindicatos más pasivos, ¿verdad? Posiblemente van a haber sindicatos más políticos. Y entonces, en ese orden se han calificado sindicatos rojos a los sindicatos un poquito beligerantes, un poquito radicales, ¿verdad? Y normalmente aquellos sindicatos que resuelven muchas cosas, digamos, desde entradita de choque, ¿verdad? Porque si los ha habido en la actualidad, no sé si los haya, pero en el sector anteriormente, cuando los sindicatos eran, la fuerza era el sector privado, sí se veía eso. En aquella época, por ejemplo, apareció una central sindical, que era una federación la federación es una asociación de sindicatos, y de las asociaciones de federaciones aparecen las confederaciones. Pues un CITRAWA era como confederación, y entonces normalmente fue agrupando sindicatos de diferentes niveles y diferentes oficios también, pero eran sindicatos un poquito confrontativos, un poquito fuertes. Obviamente esa era su forma de actuar y le daba resultado sus planteamientos, ¿verdad? Pero llama la atención algo que les voy a contar. Era tal la convicción que tenían los directivos de Ucitragua, que Ucitragua pasó, no sé si fueron 15 o 20 años más o menos, en que Ucitragua existía materialmente. O sea, existía la sede, ahí iban a sesionar todos los sindicatos, pero formalmente no existía. O sea, Ucitragua desde un principio no quiso llevar a cabo los trámites para que se reconociera como federación o como confederación. Nunca le interesó, porque ellos tenían el concepto y partiendo del convenio 87 de la OIT, de que para existir no necesitaban autorización de nadie. Y entonces era suficiente que ellos existían. Y políticamente eran bastante fuertes. Puede decir que fue una central sindical muy fuerte, ¿verdad? Pero tenía problemas a veces cuando quería comparecer en juicios, porque no habían hecho ningún trámite para que sea reconocida por el Ministerio de Trabajo. Posteriormente, Ucitragua se dividió y entonces no sé si todas las líneas por las que se dividió siguieron el trámite para su reconocimiento con alguna diferencia de los nombres, pero el hecho es de que hasta ese momento se dio eso, ¿verdad? Antes de eso ellos habían mantenido la simple idea de que ellos existían porque tenían el deseo de conformar una unión sindical y la mantenían, pues, ¿verdad? Para que ustedes se formen una idea. Entonces, Citragua, para mí, durante un buen lapso antes del golpe de Estado y después, fue una de las organizaciones así, un tanto de corte rojo, porque era así, digamos, fuerte y confrontativa, y, digamos, esa era su forma de actuar. Luego, posiblemente porque los sindicatos más beligerantes califican a los otros de muy mediatizados o muy pasivos, entonces los han calificado incluso de sindicatos blancos. Y entonces se califica al sindicato blanco de que es un sindicato muy comodón, a veces muy parco en la lucha. Y digamos que llega incluso a señalar, a cuestionar de que son sindicatos que tratan de mantenerse en buena relación con los patronos, ¿verdad? Ahora bien, digamos, en cuanto a resultados, uno no sabe, porque un sindicato que sea moderado, de repente puede ser que tenga buenos resultados en negociaciones, ¿verdad? Puede ser que no también, ¿va? Pero el caso es de que, como ven ustedes, la calificación no viene por una cuestión técnica, viene porque como personas, digamos, que participan dentro del un mismo círculo de
actividad, pues uno se califica con otros y se señalan como con cierta calificación. Entonces se habla de sindicatos rojos y sindicatos blancos. Pero luego apareció otra calificación que es una calificación, si ustedes quieren, un poquito más particularizada y orientada, algo así como se califica muchas veces a los periódicos, a los periodistas. Y es el hecho de que a veces son un poquito confrontativos cuando les interesa incluso dañar a alguien o tienen el encargo de hacerlo. Y en esos casos muchas veces están jugando una posición política, ¿verdad? Porque están tratando de perjudicar a alguien o toman una posición diferente en un momento dado para congraciarse con ciertas personas. Y entonces esos sindicatos se les ha llamado sindicatos amarillos, ¿verdad? Que son sindicatos que juegan al ámbito político. Aprovechan ciertas circunstancias y eventualmente pueden asumir una actitud un poquito fuerte o no, dependiendo de lo que les convenga, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, es una forma, podría decirse, más mañosa o más técnica o más habilidosa de sacar cierto provecho, ¿verdad? Con lo que yo les he dicho, y si yo les preguntara cómo califican ustedes la actuación de el sindicato que dirige don Joviel Acevedo, ¿qué me diría? Licenciado, buenas noches. Esa pregunta le iba a hacer ahorita. Le iba a No, decir si se considera el sindicato del Ministerio de Educación que dirige Joviel Acevedo sindicato rojo. pues yo les he dado, digamos, una idea de qué es un sindicato rojo, qué es un sindicato blanco y qué es un sindicato amarillo, ¿verdad? Con base en eso que yo les he dicho, quiero que ustedes me den su idea de cómo consideran ese sindicato, dentro de cuál lo calificaría. Lick, buenas noches. Una pregunta. Yo he escuchado, por ejemplo, otra, digamos, clasificación, una que le dicen sindicatos blancos. Ajá. ¿Esa a quiénes se referiría? ¿O no está en la clasificación que usted No se tiene, las Lick, o acabo de es? decir, ¿no? Ahí la tienen apuntada ustedes en la diapositiva y yo se las acabo de explicar. Ah, bueno. Gracias, Lick, es que no había visto bien. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Pienso que partiendo de la pregunta que hizo este sindicato, yo lo considero amarillo, porque, como dice acá, prefiere aprovechar la coyuntura política para sacar provecho de ellas bueno, en todo momento. Y lo digo abiertamente porque también soy tanto docente universitario como en nivel medio, y ahí me doy cuenta de la situación que se vive. Entonces, como parte del gremio magisterial, le digo, es amarillo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted porque a Joviel se le critican un montón de cuestiones, pero en sus planteamientos, incluso, le digo, cuando otros sindicatos no hicieron protestas, ellos hicieron protestas de repente para entorpecer otro proceso político, ¿verdad? Para entorpecer o para distraer otra cuestión. Y se les critica, por ejemplo, de que han obtenido ciertos beneficios, que un sindicato es para que los trabajadores obtengan beneficios, por supuesto, ¿verdad? Y que los hayan obtenido como un arreglo, esa es una cuestión del sindicato amarillo, ¿verdad? O sea, digamos, no totalmente el sindicato, pues, pero el grupo que lo dirige más o menos se aprovecha las coyunturas políticas, más que otra cosa, ¿verdad? No asumen una actitud, digamos, general en un sentido impensado de que no les va a dar resultado, que sí les va a dar resultado. Les digo eso porque el sindicato, los maestros, por ejemplo, en tiempo deportivo, se les ocurrió y llevaron una en su lucha hasta el final y por poco despiden un montón, porque le siguieron un proceso para
declarar ilegal la huelga, una huelga que hicieron, ¿verdad? Ha sido la única vez, Portillo, con todo lo populista que se dice, que una maestra lo inspiró y un montón de cosas, ha sido el único que ha llevado una guerra contra los maestros para declarar ilegal una su huelga, ¿verdad? Ahí mira uno, en aquel momento, una posición no mala, sino que ellos estaban persiguiendo, digamos, un beneficio, en tanto que el otro, digamos, ha sido político, ¿verdad? Lick, fíjese que yo entendía que los blancos eran los que estaban totalmente plegados a los gobiernos de turno, por decirlo de alguna manera. Entonces yo pensaba que, digamos, este sindicato que usted habla de Jovial, lo miraba yo blanco, pero sí, sí me llama la atención por lo que dice de las negociaciones que sería amarillo. Así Sí, entonces, Lick. pues sí, para mí que eso sería, porque yo les expliqué que Blanco era un sindicato que era muy pasivo y que incluso se le señalaba de que se plegaba al patrón. Eso les dije yo cuando les hablé del sindicato Blanco. Lick, pero así como él se pliega tanto, no, ¿verdad? Entonces quedaría, bueno, por el hecho de lograr alcanzar beneficios para el gremio magisterial, entonces no sería tan plegado, sino que definitivamente quedaría amarillo, Lick. Y es un sindicato más político que otra cosa, porque le digo, digamos, incluso el movimiento magisterial bajo o por lo menos el grupo de maestros que dirige Jovial, digamos, ocasionalmente han hecho huelgas que a veces en un momento dado afectan otro movimiento o, digamos, distraen otro movimiento que hay. Y entonces, digamos, en lugar de dar una presencia de lucha así frontal y toda la cuestión, demuestran una cuestión de, ¿qué le dijera yo? Como arreglo. Eso es lo que percibe la gente. Por eso es que le digo, digamos, es tan criticado. Ustedes ven en la prensa, por ejemplo, cuando apareció Yamatei, le sacaron fotos desde Colón, le sacaron con el mismo, con Portillo, no, pero con Colón, le sacaron con Otto, le sacaron con el mismo Jimmy, fotos ¿cómo se llama?, de Joviel a la par de ellos y toda la cuestión. Y obviamente, digamos, lo que pretendían demostrar era el hecho de llegar a arreglos, pues. Entonces, por eso les digo, es un sindicalismo un poco distinto, porque el sindicalismo amarillo busca tener beneficios en las coyunturas, pues, ¿verdad? Le digo, es No una sé si, calificación más peculiar, más particular, digamos, que no muchos sindicatos tienen. Porque calificar a un sindicato de blanco o de rojo es fácil, pero entre esa clasificación, esa tercera clasificación, no cualquiera es como se llama, se le puede meter ahí, ¿verdad? no sé si me permite agregar algo en ese contenido, Lick, y que me disculpen los compañeros, quizás se van a molestar ahí por estar interviniendo tanto, pero en función de lo que usted menciona y con lo que pregunta la compañera, en el magisterio hace un par de meses iniciaron un proceso que lo tipificaron como maestros subutilizados. Entonces le daban la libertad al Ministerio de Educación para que pudiera trasladar maestros del renglón 011 a otros establecimientos educativos. Sin embargo, la Ley de Servicio Civil establece que el docente o el renglón 011 es inamovible y eso está por ley. Pero resulta de que a unos compañeros renglón 021 los trasladaron, ellos sí son movibles, los trasladaron y me causó o me llamó la atención cuando les pregunté, mire, ¿y ya hablaron ustedes con su flamante sindicato para ver qué pueden hacer? Cállese, profe, me dijeron, fíjese que fuimos a preguntarles y nos dijeron que ellos no pueden hacer nada, no tienen nada que ver y no les interesa ese tema. Entonces, solo con ese tipo de situaciones o de hechos, voy a encender mi cámara, este tipo de situaciones o de hechos
nos damos cuenta del proceso, del trabajo que realiza un sindicato, y por eso se lo digo, posiblemente aquí hay docentes, compañeros docentes, y se van a molestar también, pero definitivamente el gremio, el sindicato magisterial es tipificado como amarillo, y si hay otros colores más allá de ese amarillo, se da por hecho porque no hay beneficios como tales, y uno de ellos es un 3% de aumento. Imagínese usted, es risible, pues, es risible, pero es parte de los acuerdos que tienen como sindicatos, donde reciben ellos una gran tajada del pastel y una mínima parte se le entrega al docente, ¿verdad? Y como les repito, ¿verdad? Tengo esa libertad de expresarlo por la misma experiencia, vivencia, y ser parte también del gremio magisterial. Gracias y disculpen por la intervención. Bueno, ya ahí tienen ustedes una apreciación del ámbito propiamente, que en alguien que lo vive. Podrá ser que, digamos, haya alguien, otra persona que conozca interioridades, digamos, contrarias y pudiera plantear otra cosa, pero de eso se trata esta clasificación que yo les digo, ¿verdad? Se hace esa clasificación, obviamente, con base en lo que percibe cada grupo, pues, ¿verdad? Digamos, no es una clasificación que uno pueda decir es doctrinaria, no, esa es una clasificación que ha salido digamos, de la calificación que se hace en el ámbito sindical, ¿verdad? Y obviamente se debe conocer porque, digamos, pero proviene de una apreciación subjetiva. Y es subjetivo todo lo que proviene de uno como sujeto, pues, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otro temita. Lick, una pregunta. Ajá. Hoy estoy mera preguntona, Lick, disculpe. Y por ejemplo, yo estaba recordando y medio me acuerdo el haber medio leído en el código o en algún estatuto sindical de que, por ejemplo, cuando un mismo sindicato persigue a miembros de su mismo gremio, aunque no sean sindicalizados, eso ya es objeto de que se pueda anular un sindicato o no es así, Lick. Y de acuerdo a lo que decía el compañero, pues también me he movido en ese gremio, pero no pasa solo con los 021, sino que incluso con los 011 ya en algunos niveles han sido movidos de sus cátedras. Por ejemplo, yo no sé si habrán otros profesores aquí, pero donde se ha reducido las poblaciones de estudiantes, los maestros, por decir algo, de matemática terminan dando teatro, terminan dando seminario, terminan dando inglés o hasta educación física, porque como ya no hay tantas secciones, entonces ya el nombramiento como tal para lo que fueron contratados ya no es. Y ahí también me llama la atención el tema de la simulación laboral, que Mire, está ahí bien. es cierto, acá un montón de cosas, pero el tema es de que, digamos, parte de lo que usted plantea que puede sancionarse a los directivos sindicales está en un reglamento que tiene en el libro. Hay un reglamento ahí para sanciones a los directivos sindicales, ¿verdad? También el artículo 62, el inciso C, refiere algo en cuanto a los maestros. Y digamos, y ese reglamento, ¿verdad? Que es obviamente es una comisión de una falta el perseguir a los afiliados de otro sindicato o del mismo sindicato, ¿verdad? Y puede dar lugar a sanciones. Eso no asegura que en un momento dado las cosas caminen tan rectamente. Y hay otra cosa también. Muchas veces la mayoría de personas tenemos la idea que las cosas suceden solo porque están escritas, tienen que darse. Y no, el derecho hay que hacerlo vivir, ¿verdad? O sea, si la ley nos permite una norma para oponernos a algo, va a existir esa norma en la medida que hagamos uso de ella. En la medida que no hagamos uso de esas normas, no, es como que no existiera, ¿verdad? Pero adelantemos otro poquito más del tema
del sindicato, ¿verdad? Yo les quiero llevar al artículo 102, inciso Q, de la Constitución. Quisiera que lo leyeran. Es inciso Q del artículo 102, y una vez lo leyeran me dijeran, digamos, cómo está la situación de los extranjeros en cuanto a la organización o al asunto de los sindicatos, ¿verdad? ¿Qué posibilidad tienen? ¿Lo puedo leer, Lick? ¿O es individual? No, yo prefiero que lo lean individual, porque si acostumbramos eso, los demás se quedan sin leer, sin ver nada. Yo le digo, tal vez era una exigencia mía, pero es una forma de que la mayoría participen leyendo, ¿verdad? Cuando hago la clase presencial sí me apoyo en la lectura de alguien, pero aquí no se puede. Aquí necesito tenerlos despiertos. Cuando lo hayan leído, yo quisiera que me comentara a alguien si un extranjero puede participar en la constitución de un sindicato, en el acto constitutivo de un sindicato, como afiliado. No puede, Lick. No, ¿verdad? No, Lick, no puede. No puede porque solo pueden los guatemaltecos. Guatemaltecos de origen, eso es lo que dice la ley. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta ahí, Excepción. sí, pero digamos no dice nada si el sindicato ya está constituido, porque habla ahí de la organización de sindicato, ¿verdad? Y la organización es propiamente el proceso, digamos, anterior y hasta el momento de la constitución, y digamos hasta el momento del reconocimiento. Esa es la organización, ¿verdad? Todo el proceso anterior hasta el momento del acto de la Constitución. Ahora, digamos, ¿qué pasa si después existe el sindicato? Ahí, digamos, para mí siempre ha existido la laguna si hay prohibición, ¿verdad? Porque ahí para mí no existiría prohibición. Si viene un trabajador, una persona es trabajadora en una empresa, y imagínense, es salvadoreño, es mexicano, es, qué sé yo, gringo, polaco, de donde sea, si tuviera prohibición para afiliarse al sindicato, porque el sindicato ya está constituido. Ahí, digamos que eso no está resuelto, ¿verdad? Posiblemente podría ser en un momento dado materia de consulta a la CC, ¿verdad? Porque no está definido. O sea, solo está prohibido participar en el proceso de constitución y en la constitución propia del sindicato propiamente, ¿verdad? Miremos el caso del artículo 212 del Código de Trabajo en cuanto a los menores, ¿verdad? ¿Cuál el artículo dijo, licenciado? Disculpe.
212. Ahí está ahí está en la diapositiva. Es en cuanto a los menores de edad y mayores de 14 años. Ahí pareciera, en ese artículo, pareciera que los menores de edad, mayores de 14 años, no tienen ninguna limitación de participar en la cuestión de los sindicatos. Pero ahí, digamos, hay que percibir algo. Digamos, por cuestión de procedimiento. Eso se da en los sindicatos ya constituidos. O sea, ahí dice que la única limitación que tienen es que no pueden ejercer cargos de la junta directiva, ¿verdad? O sea, el comité ejecutivo o del consejo consultivo. Pero, digamos, ser afiliado, sí, ¿verdad? Sin embargo, fíjense ustedes que cuando se está constituyendo un sindicato, entre los requisitos que se deben plantear es el hecho en la comparecencia, hacer constar la presencia de las personas que están participando. Y entre esa, digamos, esa constancia está el hecho de poner el nombre de las personas que están, don Fulanito y tal, ¿no? Don Juan Jerez Juárez, por ejemplo, de 28 años, casado, guatemalteco, albañil, con domicilio en el departamento de Guatemala y vecino del municipio de Misco, por ejemplo. Hasta ahí están los datos de identificación personal, pero para acentuar más y determinar la persona que es, se identifica. La ley, hasta ese momento, por ejemplo, habla de la cédula de vecindad. Como ya no está la cédula de vecindad vigente, es el DPI. Y entonces, aparte de los datos de identificación personal, digamos, está el hecho de señalar, se identifica con el documento personal de identificación, número tal y tal, expedido por el registro de las personas. Ese requisito de señalar un DPI no lo puede cumplir un menor de edad. Entonces, en esa etapa, aunque no haya una disposición específica, debemos de tener presente que no puede participar. Y no puede participar porque no cumpliría ese, digamos, ese requisito de tener un DPI. Yo no sé si más adelante, cuando el Registro Nacional de las Personas pueda extender DPIs a más personas con menos edad, porque está entre sus proyectos, puede haber un problema, pues, porque, digamos, entre los proyectos del Registro Nacional de las Personas está otorgar DPI a todas las personas, incluso a los niños, ¿verdad? Entonces ahí ya no existirá una definición de que solo los mayores de edad tengan, digamos, un documento de identificación, pero eso será a futuro. Hasta el momento, el DPI ha sustituido la licencia, a la cédula de vecindad, y la cédula de vecindad solo se adquiría cuando uno tenía 18 años, igual que el DPI, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hablo toda esta relatoría? Porque el tema es de que aun cuando hay la libertad, hay un momento en que no pueden participar. Y no pueden participar por una cuestión puramente formal, ¿verdad? Ahora estamos hablando propiamente
digamos, de ciertos hechos o ciertos aspectos propiamente relacionados a la constitución del sindicato. También vimos qué cantidad de trabajadores deben ser para poder constituir un sindicato de trabajadores y qué cantidad de patronos pueden constituir un sindicato de patronos. En la práctica yo les digo, sindicatos de patronos nunca ha habido, ¿verdad? Vamos a ver lo de trabajadores, ¿verdad? Y entonces hay un número determinado. Eso ya lo vieron ustedes el otro día. Pensemos en los documentos. Cuando se constituye un sindicato, se constituye en una sesión de los trabajadores que decidieron constituir el sindicato. Y entonces tiene que ser el número que dispone la ley, por lo menos, ¿verdad? O más. Pero en ese momento, ninguno tiene ninguna calidad de nada. Todos son trabajadores nada más. Y tienen que elaborar, digamos, elaborar un documento y tener otro a la vista para ciertas cosas. Son dos documentos que son necesarios para la constitución del sindicato. Y estamos hablando de los estatutos y del acta constitutiva del sindicato, ¿verdad? Los estatutos normalmente es un documento que no se va a elaborar en el momento que se está constituyendo un sindicato, porque no terminarían nunca. Los estatutos, alguien se ha preocupado de elaborar el proyecto y lo que hacen en el momento de que celebran la sesión que después se llama asamblea constitutiva del sindicato es leer los estatutos y aprobarlos, ¿verdad? O sea que conocerlos, la asamblea que está reunida y aprobar esos estatutos, ¿verdad? Sea porque se los lean, sea porque reproduzcan un montón de ejemplares y se los den a todos y van a ir leyendo rápido y aprobándolos de una vez. Porque los estatutos normalmente tienen de mínimo unos 25 o 30 artículos, ¿verdad? Y tienen unos 25 o 30 artículos porque los estatutos es propiamente la ley del sindicato, es la ley interna del sindicato. Los que se van a constituir en un sindicato, en afiliados de un sindicato que van a hacer en ese momento, aprueban sus estatutos como su ley interna, su ley propia. Es la ley que van a observar, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, los estatutos normalmente están, ya alguien se encargó de elaborarlos. Y para elaborarlos, obviamente, tuvo el apoyo de alguien, de repente de un abogado, de repente de otros directivos sindicales de otras empresas, ¿verdad? Y le proporcionaron juegos de estatutos de otros sindicatos para ver cuáles se adecuaban más a la empresa, digamos, donde se está formando ese sindicato, si es de un sindicato de empresa, ¿verdad? Y entonces, por eso es que en su oportunidad se hace referencia a que alguien preparó unos estatutos y que en un momento dado pues se van a ir conociendo y para que la asamblea los vaya aprobando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen los estatutos? Como les digo, es la ley interna del sindicato. Empiezan los estatutos, entre los requisitos que debe tener el nombre del sindicato, digamos, al que corresponde, ¿verdad? ¿Qué características tiene ese sindicato? ¿Cuál es el objeto de ese sindicato? Si es un sindicato de empresa, digamos, si es un sindicato gremial o digamos, cuestiones puramente propias de la naturaleza de los trabajadores que van a formar ese sindicato, ¿verdad? Los fines que pretende ese sindicato, obviamente los fines también pueden ser un poquito más ampliados de lo que tiene el artículo 206, sin salirse de los objetivos, de los fines que tiene propiamente ahí el 206, ¿verdad? Tal vez precisar sobre qué aspectos tienen los fines que persigue ese sindicato, ¿verdad?
el domicilio y la vecindad. Y aquí hago referencia a domicilio y vecindad. Normalmente cuando ustedes ven cuestiones de tipo civil o de tipo penal, solo se habla del domicilio. Y el domicilio es el lugar donde, el departamento donde uno reside. Recordemos que el sindicato es una persona, va a ser una persona jurídica, ¿verdad? Y entonces tiene que tener asiento en un lugar. Ahora bien, se habla de domicilio porque es el departamento. Y vecindad porque en el ámbito laboral pide la vecindad. Entonces, normalmente cuando uno está trabajando en eso, trata de el domicilio, no se lo pide, lo que le pide es la vecindad. Pero ahí sí que lo que abunda no daña. Y entonces uno dice que el domicilio del sindicato es tal y está en el vecino de tal y tal municipio, ¿no? Tiene que tener un desplegado de qué derechos tienen los afiliados al sindicato, qué obligaciones tienen también. Tiene que tener una aclaración, un articulado referente en qué época y en qué forma elige su comité ejecutivo y su consejo consultivo. Para eso debe tomarse base los primeros incisos del artículo 223, que nos da una idea de lo que es el comité ejecutivo, ¿verdad? Esto que les estoy refiriendo de los estatutos está en el artículo 221. Entonces, yo se los estoy leyendo porque o explicando, porque en otra ocasión estaría pidiéndole a los estudiantes directamente qué piensan de tal inciso, ¿verdad? Pero como aquí no se puede, pues yo trato de avanzar de esta manera, ¿verdad? Entonces, puede, corroborando, leyendo el 223, por lo menos en la parte inicial, y el 224, todo, que es poco, puede establecer, digamos, esos dos cuerpos que forman la parte directiva del sindicato. Entonces, está la regulación sobre eso dentro de los estatutos, ¿verdad? Luego, también tiene que tener los estatutos qué hechos se consideran como faltas de los trabajadores, de los afiliados al sindicato. O sea, deben mantener cierta compostura y deben observar cierta conducta como afiliados del sindicato. Y entonces refiere así con claridad cuáles actitudes se consideran faltas y cómo deben sancionarse, ¿verdad? Y la parte, digamos, es otra parte de los estatutos. Como ven ustedes, tiene bastante, debe tener un contenido bastante amplio, ¿verdad? Cuotas de afiliación. Cuando uno sabe, por ejemplo, que todos los afiliados a un sindicato les descuentan una cuota al sindicato, está porque está en los estatutos. Y al ser afiliados, ellos aceptan que les descuenten esa cuota, ¿verdad? Entonces debe estar contenida, regular la cuota y, digamos, dentro de los estatutos. Normalmente esa cuota siempre la va a descontar el patrón, ¿verdad? Cuando yo les hablé a los estudiantes que estuvieron conmigo el semestre pasado que leyeran el artículo 62, ahí ven, perdón, 61, ahí ven las obligaciones del patrón. Ahí encuentran el hecho de que el patrono no es un favor que le va a hacer al sindicato de, digamos, hacer el descuento de la cuota. Es una obligación porque se le impone la ley, ¿verdad? El sindicato se lo pide, pero porque el trabajador se afilie, ¿verdad? Rendición de cuentas, por ejemplo. ¿En qué épocas del año el sindicato va a hacer rendición de cuentas, ¿verdad? También lo que son asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Normalmente las asambleas ordinarias son asambleas predeterminadas. O sea, puede decir que el sindicato va a hacer una asamblea en el mes de junio
y otra en el mes de diciembre o en el mes de enero, por ejemplo, de cada año, ¿verdad? Y en la de junio van a presentar presupuesto, qué sé yo, y en la de diciembre o enero va a rendir cuentas, por ejemplo, y cuestiones de esa naturaleza. Es lo que hace para que, digamos, el sindicato pueda tener la posibilidad de hacer esas asambleas como cuestiones ya obligadas. Entonces son las asambleas ordinarias. Las asambleas extraordinarias suceden por pura necesidad extra que sale. Imaginen ustedes que en la fábrica, digamos, se dio que bajó mucho la producción, que, digamos, hay una gran pérdida y entonces van a reducir el personal y le informaron al sindicato que van a reducir personal. Es una cosa que le interesa a todo el mundo, pues, ¿verdad? En principio, saber que pueden ser despedidos algunos. En segundo lugar, de repente que el sindicato pueda negociar algunas formas convenientes para que la gente, en lugar de ser despedida, algunos renuncien si les dan algún beneficio adicional, qué sé yo. Entonces, todo esto no es una cosa que va a suceder todos los años, sino que sucedió extraordinariamente. Entonces, da lugar a una asamblea extraordinaria, a una o más asambleas extraordinarias, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de que el sindicato tiene que prever cuando se van afiliando nuevos trabajadores, establecer ciertos requisitos que deben cumplir para poder afiliarse y las formalidades para ser aceptados. Porque puede ser que el sindicato reciba la solicitud de ciertos trabajadores que no le interese tener o no le convenga tener, o no los pueda tener porque la ley le prohíbe, ¿verdad? Entonces tiene que tener regulado eso, ¿verdad? Y la aceptación también. Por último, digamos, debe tener un apartado por ahí si el sindicato de alguna manera decide disolverse o si es cancelado por una decisión judicial en un momento dado, qué se va a hacer con los bienes, cómo se van a distribuir, ¿verdad? Y eso es lo que habla de la liquidación del sindicato. Todo eso hace referencia en los estatutos. Tal vez no en el orden que yo les estoy comentando, pues hay que buscar cada cosa. Los estatutos es un artículo bastante grande que su lectura para todos es obligatoria. Y es obligatoria porque de repente vienen preguntas, digamos, en el examen atinentes a eso, ¿verdad? Entonces les digo, todos los artículos que yo les he dado es de lectura obligatoria, ¿verdad? Pero con esto tienen ustedes una idea ya del documento de lo que son los estatutos. En primer lugar, de que están elaborados ya en el momento de la asamblea, no se van a elaborar en ese momento. En segundo lugar, de que ahí se conocen por todos los que están presentes y tiene que ver si los aprueban o no. Y lo que no aprueban, pues tendrán que ver qué le modifican o si lo quitan de una vez y no con eso deja de cumplir alguna obligación que tiene que cumplirse conforme a la ley, ¿verdad? También, digamos, debe faccionarse. Faccionar es hacer. A veces faccionar suena más de facción como grupo armado, pero no. Faccionar es de hacer. Digamos, el acta constitutiva. Y el acta constitutiva no es más que una relatoría de lo que está sucediendo en el momento que se reunió ese grupo de trabajadores y decidió constituir el sindicato, ¿no? Yo sé que muchos de los que están acá conocen lo que es un acta. Algunas veces han participado en sesiones o han integrado grupos que dirigen comités de vecinos o juntas de vecinos, asociaciones de vecinos o de alguna otra naturaleza. Y ahí tienen que elaborar actas, digamos, de lo que deciden, ¿verdad? Pero por los que no han tenido esa oportunidad, que sí tienen que buscar la forma de ver cómo conocen esos documentos,
quiero contarles que las actas pueden ser consideradas como instrumentos privados o como instrumentos públicos. Por excelencia, son instrumentos públicos las actas que autorizan, que fraccionan y autorizan los notarios. Cuando uno estudia Derecho, se gradúa de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, porque en la actualidad digo, no. ¿Alguien tiene abierto su micrófono, compañeros? Les decía que uno se gradúa de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es un grado académico, ¿verdad? Y como que tiene la particularidad de ser en ciencias jurídicas, porque uno estudia Derecho, y en ciencias sociales, de acuerdo a la labor que ha venido haciendo. Desafortunadamente, esa labor se ha venido cortando en el ámbito de Derecho, ¿verdad? Porque cada vez tiene menos participación los estudiantes. Si como estudiantes no la tienen, como abogados menos, ¿verdad? Entonces, en el ámbito social, entonces, digamos, uno es un grado académico de la universidad y tiene los títulos de abogado y notario. Y entonces, como abogado, pues puede comparecer a defender en juicio, a acusar en juicio, ¿verdad? O sea, dar asesorías en el ámbito laboral, digamos, a las personas que los requieran. Y entonces, como notario, tiene la capacidad de poder dar fe de todo lo que mira, todo lo que le consta. Entonces, cuando el notario funciona en dar fe de lo que le consta, lo hace a través de un acta. Y lo que él diga se considera una verdad, a menos que se pruebe, digamos, que está falseada. Es una declaración falsa, pues, porque también puede suceder eso, ¿verdad? Eso da lugar a veces a que algunos notarios, cuando tienen toda esa, digamos, facultad en sus manos, pues algunos abusen de eso, ¿verdad? Y entonces cometan ciertos actos irregulares. Afortunadamente no es una gran cantidad, porque si fuera una gran cantidad, habría mucha situación irregular en Guatemala y en todos los países, ¿verdad? Pero por unos que cometen esas irregularidades, la calificación cae muchas veces en la mayoría de abogados, ¿verdad? Entonces, el tema es de que los documentos que ellos autoricen son documentos públicos. También van a ser documentos públicos los que se autoricen dentro de una diligencia en un juzgado, por ejemplo, ¿verdad? Tiene parcialmente la calidad de documento público aquellas notificaciones que hacían los notarios, los notificadores de los juzgados cuando iban a notificarle a uno, digamos, ciertas resoluciones, ¿verdad? Ahí se consideraba irrefutable porque el notificador estaba contratado para eso, investido para ir a notificar y tenía fe pública de esa notificación, ¿verdad? En la actualidad, pues le notifican a uno de otra forma. Quiere decir que todo lo demás, las actas que, digamos, fraccionan, por ejemplo, en una asamblea, en una sesión, de una colonia, por ejemplo, no es documento público, es documento privado, ¿verdad? Porque ninguno de los que están ahí tiene la calidad de notario ni está actuando como notario. Entonces, esos son documentos privados. Cuando se hace un acta, digamos, para constituir un sindicato, es un documento privado. En el camino vamos a ver que a ese documento privado se le da cierta consistencia legal, pero no es público todavía, pero se le da cierta consistencia legal en el camino cuando se hace y toda la cuestión, bajo cierto, algunas cuestiones que se dan propiamente en el desarrollo del acta, ¿verdad? Entonces, el tema es de que esos dos documentos son los que se elaboran para constituir un sindicato. Como les comentaba, muchos posiblemente no han visto un acta. Entonces, ¿qué tiene un acta? Un acta, en principio, lo primero que dice
es el lugar. Luego, la fecha, ¿verdad? Después, posiblemente en su orden, la dirección donde están fraccionando el acta, la hora y quienes están, digamos, presentes, ¿verdad? Entonces, dirá, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, el 12 de agosto, tal y tal fecha, en tal y que la casa digamos, ubicada en la séptima avenida, 856, zona 1, ¿verdad? Cuando son las, qué sé yo, 16 horas, estamos constituidos, y entonces empieza a describirse a cada uno de los que están constituidos, ¿verdad? Juan Jerez Juárez, de 28 años, casado, guatemalteco, sastre, con domicilio en el departamento de Guatemala, vecino del municipio de Villanueva, vecino del municipio de Villanueva, se identifica con el documento personal de identificación número tal, expedido por el Registro Nacional de las Personas. Y así con cada uno de los que están. Cuando se termina esa parte, se ha terminado la comparecencia. Así se llama toda esa parte. Va a ser tan grande como tantas personas están participando. Porque si a la constitución de ese sindicato asistieron 90, los 90 hay que escribir, ¿verdad? Y entonces hay que identificarlos y decir con qué documentos se identificaron. ¿Qué permite esto? Saber exactamente qué personas eran las que estaban ahí, ¿verdad? Luego el documento tendrá que, el acta, digamos, tendrá que estar relacionada al hecho que se está desarrollando, ¿verdad? Si, por ejemplo, fuera una sesión de un vecindario, porque van a conocer un problema, qué sé yo, del agua. Después de que se hace la comparecencia, digamos, constituido fulano, para conocer y discutir y emitir alguna recomendación o acordar algo respecto a digamos, el problema del abastecimiento del agua y esto y el otro, lo identifica. Y luego viene la discusión de las cosas más puntuales, cuál es el origen del problema, a qué llegaron, ¿verdad? Pueden hacer un acta parlamentaria que va haciendo todos los que participaron, pero puede hacerse un acta concisa, cuál es el problema y cuáles son los puntos a los que se llega, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se trasladan al caso del sindicato, la idea es, están reunidos ahí para constituir tal y tal sindicato, ¿verdad? Y entonces, obviamente, se van a elegir, digamos, los directivos en su oportunidad. Ustedes verán si se aprueban primero los estatutos o se eligen a los directivos. Es una pregunta que yo les lanzo, ¿verdad? Y se les da algunas facultades a los directivos. Ahora bien, yo les comentaba a los compañeros de la otra sección el hecho de que en el momento en que se termina el acta, pues de alguna manera se le da ciertas atribuciones a algunas personas para que hagan la gestión. Todos van a firmar el acta, ¿verdad? Aunque la ley por ahí establece algunas otras cositas, pero vamos a ver esa oportunidad. Pero para que ustedes tengan una idea,
de lo que debe contener el acta, porque así dice, tienen que leer el artículo 220. Y el artículo 220 empieza diciendo, el acta constitutiva del sindicato debe contener. Ustedes mentalmente no asuman que debe contener, sino estas cosas no deben faltar en el acta constitutiva del sindicato, porque el acta constitutiva del sindicato tiene más cosas, pues, ¿verdad? No solo lo que dice el 220. Con lo que yo les estoy contando, por ejemplo, no está referido en el 220 cómo se hace la comparecencia, ¿verdad? No está referido cómo se hace la comparecencia, no está referido, digamos, el proceso que yo les estoy diciendo, cuando cierran el acta y toda la cuestión y hacen constar a qué hora se terminó, ¿eh? Y si se terminó en el mismo lugar o en otro lugar, ¿verdad? Si se terminó ese día o se terminó otro día, o sea, todo eso. Y entonces, que van a firmar el acta. Ahora bien, entonces, yo les requiero que en su oportunidad de terminar la clase, lean el artículo 220, que lean el 221. El 222 es de la asamblea y tiene muchas cosas de cuando ya existe el sindicato, entonces no lo miremos de momento. Pero el 223 en los primeros incisos sí, para tener una idea de qué es el comité ejecutivo. Y también el 224, ese es pequeñito, ¿verdad? Pero regresando, estos dos documentos o instrumentos son los que se básicos para, digamos, constituir el sindicato. Obviamente, en futura ocasión vamos a plantear qué otros documentos deben traerse, pero de los que faccionan ahí los constituidores del sindicato, son estos dos, ¿verdad? Ahora, ¿qué documento se necesitan para hacer el trámite de reconocimiento del sindicato? Se necesitan obviamente el acta constitutiva y los estatutos aprobados por la asamblea, ¿no? Y un documento que va a ser una solicitud, que es un memorial dirigido al Ministerio de Trabajo, que lo firman las personas a quienes en el momento del acta les delegaron la particularidad de presentar la solicitud de reconocimiento al sindicato. En la clase anterior me decía una compañera que el acta la hacían los directivos, pero cuando llegaron en el momento de la asamblea, ninguno era directivo. Todos eran solo trabajadores del aserradero del tablón. Nada más, ¿verdad? Ahí en el transcurso del acto que realizaron, alguien ya salió electo como miembro del comité ejecutivo y otro como miembro del consejo consultivo, y a fulano y tal se le encargó que hiciera, por encargo de la asamblea, que hiciera los trámites, pero eso, digamos, no estaba en el principio. Al principio no se sabía ni quién podía ser el directivo. Entonces, les traslado esto para que ustedes se formen una idea de cómo es que se constituye un sindicato. Lamentablemente, digamos, con la situación actual, no puedo hacer yo un ejercicio que siempre hice y que me gustaba mucho. Y me gustaba mucho porque después de ese ejercicio los estudiantes como indagaban un montón de cosas. Yo hacía el ejercicio de que faccionaran un acta en el aula propiamente, en grupos. Y entonces ahí se veía los que les gustaba redactar y agarraban a hacer el acta. Otros que se ponían a estar discutiendo qué se ponía y qué no se ponía, y otros que se ponían solo a ver. Y entonces ahí se va dando cuenta uno, va percibiendo uno qué tipo de profesional puede ser, ¿verdad? Y qué interés puede tomar en el desarrollo de determinados actos y en un momento dado, y si tiene la posibilidad de hacerlos, ¿verdad? Si tiene la posibilidad de hacerlos, sí se va a interesar en hacerlos. Pero lamentablemente eso no se puede hacer en la actualidad. Yo por lo menos les pido de que lean
el artículo 220, el 221, esos sí completos. Y como les digo, el 220, aunque diga ahí lo que debe contener el acta, ustedes háganse mentalmente la idea, lo que no debe faltar en el acta, porque el acta tiene que contener más cosas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, compañeros, ¿verdad? Aparte de eso, les quiero comentar un comercial. Licenciado, disculpe. ¿Sí? ¿Será que cuando termine de comentarnos me podría poner la diapositiva número 2 cuando empecé? Claro, sí. Solo permítame, va a hacer un comercial y es en lo siguiente. Compañeros, conmigo se van a examinar en la plataforma de Moodle. Y entonces, yo ya vi que todos ustedes ya están ingresados en la plataforma donde se van a examinar, pero necesito que ustedes hagan su ejercicio de